vamos con lo que Dios me habló para hoy. Como os decía, venimos de un fin de semana difícil. Oficiamos el entierro de mi tía y mientras estaba allí nos enteramos como 20 minutos antes que teníamos que oficiarlo porque los pastores no podían venir. Y bueno, yo le decía al Señor, ¿pero cómo? ¿Qué decimos ahora? Así. Estaba preparándome para ir corriendo para el entierro y el Espíritu Santo me trajo un texto que Él me había hablado a fuego el día anterior. Y esto es lo maravilloso de tener una relación con Dios, una conexión con el cielo, que tú siempre estás lleno de Dios. Siempre. Lo malo es cuando alguien te dice comparte algo y tú estás tan vacío porque has pasado toda la semana con las series de televisión, con todo aquello que nada tiene que ver con Dios, y cuando te dicen imparte, estrujan la esponja y no hay nada que dar. Entonces todos deberíamos de estar preparados para cualquier cosa, porque yo puedo oficiar un entierro, pero tú puedes tener una necesidad de un vecino que está yéndose para el infierno y Dios te dice, háblale de mí. Y si estás vacío, no sé lo que vas a dar. Entonces el Espíritu Santo me recordó que el día anterior a fuego me había hablado de un texto que yo hace tiempo hablé aquí, que era ese versículo de Eclesiastés 3, donde dice, todo tiene su tiempo. ¿Recordáis? Y comienza diciendo, hablando de dos tiempos, el del nacimiento y el de la muerte. Dos tiempos sobre los cuales yo os compartí que no tenemos ningún tipo de control. Tú no pediste nacer y tú tampoco vas a pedir morir. Muchos queremos escapar de ese día de la muerte, ¿verdad? No tenemos, pero esa pequeña rayita que en los cementerios separa el día o el año del nacimiento del año de la muerte, esa pequeña rayita es toda tu vida. Todas las decisiones importantes, relevantes, trascendentes se toman en esa pequeña rayita. Entonces Dios me hizo entender que les impartiera que ya no se podía hacer nada en el lugar al que mi tía había partido y tampoco iban a poder detener ese momento, pero sí podían hacer algo con la vida que estaban viviendo. Es decir, que toda nuestra vida se trata de decisiones. Pero terminé de oficiar esto, el pastor impartió también con la palabra, todo, y Dios comenzó a hablarme con una prima. Y le estaba yo impartiendo a ella y el Espíritu Santo me dijo, pero es que hay tiempos donde la mejor decisión es no tomar decisiones. Y comencé a impartirle cómo el Shekinah de Dios descendía sobre Israel. Y entonces todo Israel, si esa nube, esa presencia de Dios descendía y se paraba, todo Israel se detenía. Hasta que ellos vieran que la nube no salía hacia adelante, ellos se detenían. ¿Cuántos se saben esta historia? Entonces, esto nos habla de tiempos donde vas a estar detenido en la vida y la mejor decisión que tú puedes tomar es no tomar decisiones. Detenerte porque la nube se detuvo. Esperar en Dios. Y esto es algo que se nos hace bien difícil porque para todo queremos una solución. Para todo queremos movernos ya. Queremos estar en movimiento. Y Dios me llevó a este texto de Éxodo 3. Donde dice ahí, Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Con este versículo me golpeó el Señor. ¿Sabes qué estaba sucediendo ahí? Habían pasado 40 años desde aquel episodio que todos recordaréis, donde hubo una incidencia con Moisés, el libertador. Sabemos que el libertador es Jesucristo, pero me entendéis, ¿verdad? Con ese llamado de libertador, tenía un fuego que ardía en su corazón y él estaba en el palacio, porque Dios lo había metido en el palacio del faraón, y estaba ahí en el palacio y vio cómo un egipcio estaba haciendo mal y estaba maltratando a uno de su pueblo. Entonces, con ese llamamiento interno, con ese fuego interior, lo que hizo fue defender al hebreo, y el egipcio murió. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvo que salir corriendo, dice la Biblia, para la tierra de Madián. Y allí se encontró con Séfora. Séfora fue su mujer y le dio un hijo que se llamó Gersón, cuyo significado, dice la Biblia en Éxodo 2:22, dice, forastero soy en tierra ajena. Ese nombre expresaba perfectamente lo que Moisés estaba viviendo ahí. Y es que nosotros, hermanos, siempre estamos listos
para llevar adelante nuestro llamamiento. Estamos listos para hacer algo para Dios. Pero Dios muchas veces ve que estamos listos, pero no estamos preparados. Y esto fue lo que le pasó ahí a Moisés. Por eso tuvo que huir de lo que era la perfecta voluntad de Dios. Fue Dios mismo el que colocó a Moisés en el palacio. Fue Dios mismo el que se ocupó de introducir a Moisés en ese palacio. Y fue la fuerza de Moisés, el estar listo y presto para salir al ministerio, lo que hizo que se saliera de la voluntad de Dios. Ahí te dejo ese dato. Porque muchas personas saltamos al llamado antes de tiempo y nos salimos de la voluntad de Dios. Luego los vemos fluir en su llamado porque los dones incluso están, pero ya no están en la voluntad de Dios. Y algo parecido le pasó a Moisés. Entonces dice que se fue para la tierra de Madián, ahí lejos de su pueblo. Y sigue diciendo en la Biblia que estaba cuidando ovejas. Entonces ahora era pastor, saltó del palacio a pastor de ovejas. Pero la Biblia da un detalle importante. Dice que las ovejas eran de su suegro, de Jetro. O sea, fíjate tú que 40 años después de aquel incidente se casó, tuvo un hijo, pero las ovejas que cuidaba eran de su suegro. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no había prosperado. Estaba cuidando el rebaño de otro. No hubo prosperidad en 40 años. Se sentiría paralizado, lejos de su tierra. Tuvo que dejar todo lo que conocía. Nunca más vio a sus padres, sus hermanos. Nunca más vio a sus familiares. Y estaba ahora cuidando las tierras o las ovejas, de otros, solo. ¿Alguien conoce ese sentimiento de soledad, como de orfandad? Así estaba Moisés. Y creo que muchos de nosotros tenemos ese sentimiento en el interior. Por eso Dios me dijo, háblales, que muchos se sienten así. Parece que miras a tu alrededor y nada prosperó. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Declaramos avance, progreso, mejora. Y en tu vida parece que tu matrimonio no prosperó. Tus finanzas no están prosperando al punto de que estás cuidando las ovejas de otro porque estás como empleado y tal vez como un mal empleado porque te tiene ahí arrastrado. ¿Alguno se siente así? ¿Sabes que si ves estos 40 años de la vida de Moisés, probablemente lo que tú podrías sobresalir aquí sería, o el mérito que Moisés tendría aquí, sería que no tenía una vida en pecado? No se conoce a Moisés como una vida en pecado. Gloria a Dios, porque lo único que podemos resaltar de él, y muchos de nosotros muchas veces nos sentimos así. Lo único que se podría resaltar de nosotros en ese progreso, avance, mejora, es que no tenemos una vida en pecado. Pero sabes, para Dios eso es más que suficiente. Porque a pesar de sentirte poca cosa, a pesar de sentirte en una tierra ajena, a pesar de sentirte sola, solo, desamparado, abandonado, a pesar de sentirte que nada funciona en tu vida, todo está mal, supuestamente mal, porque Moisés no tenía las cosas mal, pero en su interior podía haber un abandono tremendo, un decir, no soy forastero en esta tierra. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Crees que en este punto Moisés pensaría en su llamado? En toda aquella fuerza que tenía de joven, de matar al egipcio, de todo lo que sucedió. ¿Crees que en este punto Moisés estaba pensando en las promesas de Dios? ¿Estaba pensando en los sueños? ¿Te puedes identificar con eso? Porque yo me he identificado muchas veces con eso. Con ese sentimiento interno de decir, Padre, parece que lo único que llevo adelante es vivir mi vida en santidad. Porque todo lo demás parece que no va como yo quisiera que va. Y Dios me hizo entender, Ana, lo que importa es precisamente eso. Porque aunque el exterior parece que no camina, en el interior yo estoy haciendo una obra profunda. 40 años que tú y yo diríamos perdidos. Yo me imagino un Moisés 40 años en el desierto y digo, qué pérdida de tiempo. ¿Cuántos no dicen esto? ¿A quién no le pasa esto? Si estamos 3 años en la iglesia y estamos queriendo fluir en algo que Dios nos ha prometido y pasan 3 años, pasan 4 años y crees que se te acabó el mundo. ¿Y qué diría Moisés con 40 años? 40 años, 40 largos años que se dice pronto pero se vive lento. Entonces estás donde Dios quiere que estés. Realmente con esto ya podría terminar el mensaje. Porque esto fue lo que me dijo.
Ellos están donde yo quiero que estén. A ninguno de aquí nos ha ido la vida todavía 40 años. Entonces, no te apures por 3 o 4. No te apures ni siquiera por 10. Yo estuve 7 años en una iglesia donde estaba limpiando la iglesia, estaba muy feliz. Luego, como que me ascendieron un poquito más y comencé con una guitarra ahí en la alabanza, estaba muy feliz. Se me adherió Laura con una pandereta, estaba más feliz todavía. Y pasaron como 6 años y comencé a predicar después de 6 años y pico. Y estaba súper feliz y llega el año número 7 y Dios me dice, se te acabó todo, te llevo para Tenerife. Y me da una palabra a través de mi madre que me dice, siéntate en el último lugar. Y se me acaba todo. Y de ahí empieza mi vida, para abajo, para abajo, para abajo. Porque encuentro que me oprimen, encuentro que no entienden mi vivir con Dios, encuentro que me hacen vacío, encuentro que todo lo que parecía alrededor malo era un construir el interior bueno. Porque todo eso tiene fecha de caducidad. Y así estaba Moisés. Estos son esos momentos de los cuales Dios me decía, si estás bajo el séquina de Dios, porque tu vida no está en pecado, hermano, ¿qué haces aquí? Aún si me dijeras hay ataduras en mí, estás batallando contra ellas, por eso estás en los llamados. Estás pidiendo oración, no quiero vivir así. Amas a Dios, vives tu vida buscando santidad. Entonces, si estás bajo el séquina de Dios y tienes sueños y proyectos y Dios te ha dado visiones y Dios te ha contado tu destino, como sucedió con Moisés, y estás bajo el séquina de Dios y ves que nada se mueve, ¿sabes cuál es tu mejor decisión? No tomar decisiones, permanecer. En casa todo va mal, permanecer, porque hay gente que no solamente está pensando en cambiar de iglesia para dar a luz su ministerio, sino que cambian hasta de marido y de mujer. Permanecer. ¿Te ha dicho Dios? ¿Te ha dado Dios alguna otra orden? ¿A dónde iba a ir Moisés? Ahí en pleno desierto, ¿a dónde iba a ir? Tú hubiera tenido que estar en el palacio, pero ya salió y Dios no lo desechó. Ese es otro de los puntos importantes, que Dios no desiste de ti. No importa que le hayas fallado. Como Moisés falló, bajo mi punto de vista, la revelación que yo tengo es que Dios orquestó todo para que Moisés fuera con esa canastita milagrosamente entre cocodrilos, milagrosamente a los brazos de la hija del faraón o la hermana. Ahora me lié, pero no importa. Fue al palacio del rey. Y allí lo criaron como Dios quería que lo criaran, con una mentalidad de líder. Pero fue él, no fue Dios. Fue él por adelantarse con una decisión que salió del destino. Pero aún ahí, aún habiendo fallado en tomar decisiones precipitadas, esto es lo que más me gusta de Dios. Ana, por torpe que seas, no te vas a desviar. Porque quieres y anhelas caminar en camino de santidad. Ese es el versículo. Entonces, algo así debió de pasar a Moisés. Por torpe que fue, Dios no desistió de él. Y Dios no está desistiendo de ti. Entonces, ¿estás bajo el séquina de Dios? Permanece. Que en tu fuego interior, ese llamado, quieres salir como salió el de Moisés. Si es por naturaleza, Dios nos da un llamamiento y desde niña os conté que yo quería ser monja. ¿Por qué? Porque en el llamamiento que yo tenía apartada para Dios, mi fuego interior decía, yo quiero estar cerca de Dios. Y lo que yo entendía de cerca de Dios era monja, pues, ama, yo quiero ser una monja. Pero luego me gustaban todos los niños del colegio. Era un conflicto en mi interior. Pero realmente, bueno, todos no, eso no es verdad, me gustaba uno. Era un conflicto en mi interior, pero ¿qué pasa? Que tu llamamiento interior te va a impulsar a hacer aquello por lo cual has sido creado. Eso no quiere decir que te puedas salir de los tiempos y embarrarla. Que te puedas salir de los tiempos y torcerlo. Entonces Dios va a tener misericordia para ti porque así la tuvo para Moisés. Pero lo que hoy te quiero venir a decir es, permanece.
Permanecer es la mejor decisión que puedes tomar cuando tú ves que a tu alrededor nada se mueve, pero que Dios está trabajando tu interior. Dios es más que suficiente para sacarte al llamado en un solo segundo. Más que suficiente. Pero si Él no lo hace, no lo fuerces tú. Dios quiere ser el que te promociona, no quiere que te promociones. Recuerda que no se olvidó de ti, aunque guarde silencio, como lo guardó con Moisés. 40 años hubo un silencio de Dios total. Y siempre nos fijamos en el éxito de las personas, incluso con Moisés. Cuando alguien tiene éxito, lo primero en lo que te fijas es Moisés, el que abrió el mar. Moisés es el líder que llevó toda una nación por el desierto. Moisés, el pobrecito que le tenían cogida la cabeza. Moisés. Pero ¿y quién habla de los 40 años en el olvido? De llamar a su hijo Gersón porque forastero soy en esta tierra. ¿Quién habla de todo lo que vivió Moisés? ¿Quién habla de todo aquello que vivió José? Es que realmente Moisés fue tomado del palacio para ser llevado al desierto. José fue llevado de los brazos de papá para ser llevado al pozo. Y antes de llegar a la misión, si ves los personajes bíblicos, sufrieron grandes desiertos en los cuales no se oía, ¿sabes qué? La voz de Dios. No se oía la voz de Dios diciendo, vamos, ánimo, vamos, que vas bien, que hay un destino final, que yo estoy detrás de todo este plan, no te preocupes. Por eso tú tampoco la oyes. Y te voy a decir que vamos con ventaja nosotros, porque nosotros al menos desde los púlpitos escuchamos impartir una predicación como esta. No te preocupes, que hay otros que pasaron por esto. ¿Tú sabes que ellos ni siquiera tuvieron estos ejemplos? Ellos tuvieron que sufrirlo a pelo. Mas sin embargo, permanecieron en el lugar, en el punto, en la posición que Dios les colocó. Y aun cuando fallaron, supieron volver de alguna manera al punto donde esperaron en Dios para encontrarse cara a cara con ese creador que un día iba a tener ese encuentro para salvación, como lo vas a tener tú, ese encuentro para liberación de esa situación, ese encuentro para arreglar ese matrimonio, ese encuentro para que en tu trabajo que nadie te ve, eres invisible, ahora seas promocionado para jefe. Ese encuentro con la zarza ardiente. Hay un encuentro que está por acontecer, porque todo tiene su tiempo. Y tú no vas a permanecer siempre en el tiempo en el que estás, porque cada tiempo tiene fecha de caducidad. Y quiero decirte que es tan importante el destino como el camino que estás recorriendo. Entonces no tengas en poco tus inicios, no tengas en poco tus 3, 4, 5, 6, como yo, 7, no lo sé, como Moisés, 40 años de proceso. Si Dios no quiere correr, si Dios hubiera querido correr, no hubiera invertido toda la vida de Juan el Bautista para luego tener un ministerio de 6 meses. No hubiera invertido toda la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, para luego salir 3 años. ¿Tú te has parado a pensar esto lo al revés que vivimos? Que nosotros siempre nos creemos preparados. Siempre creemos estar listos. Yo ya estoy preparada para el ministerio. Yo ya estoy preparado para hacer aquello que Dios me creó hacer. Por eso tantos salen y nada hacen. Algunos hacen mucho ruido, otros la misericordia de Dios, un poco allí, un poco aquí, un poco allí. Pero yo no quiero eso. Yo quiero de verdad ser formada en el interior. Aún con todas las promesas que tengo, le digo, Padre, a tu paso, no vaya a ser que vaya y la líe. Me impactó mucho el testimonio de Kathryn Kuhlman, que en el final de sus días dijo que le preguntó a Dios, ¿pero por qué me usaste en el final? ¿Por qué los 3 últimos años de mi vida fueron como los fuertes, los potentes? ¿Por qué? Estamos hablando de un ministerio ya bien potente, no sé a qué esta mujer le estaba llamando potente, pero ella cuenta en su testimonio que lo que vivió con Dios en potencia fueron sus últimos años. Y ella dice que Dios le dijo, Kathryn, ¿por qué un poco antes lo ibas a estropear? Entonces, en realidad, vayamos al paso de Dios. No te quieras adelantar en absolutamente nada. Permanece donde estás. Es la palabra. La vida de Moisés fue muy, muy difícil. ¿Te has parado a pensar esos años en el desierto, calor de día, en la noche frío, peligros, bestias? Como te he dicho antes, es que lo contamos rápido, pero se vive muy lento.
La Biblia dice que llevó las ovejas a través del desierto. Y es que uno, si no tiene puestos los ojos en la eternidad, a medio camino te vas a desviar. Tienes que tener la mirada puesta en la eternidad. Por eso la Biblia dice que el que quiera ganar su vida la perderá. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Y el que la pierda la ganará. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que andas detrás de tus deleites, de tus anhelos. A mí me ha prometido Dios, yo voy a hacer, Estás queriendo ganar tu vida, que no se te haga una injusticia, que este no sobresalga por encima. Quieres ganar tu vida, quieres promocionarte a ti mismo, quieres tú. Y Dios dice, la perderá. La perderás, pero si la pierdes por Dios, no importándote dónde estás, no importándote el tiempo que Dios te demanda para Él, el esfuerzo que Dios te demanda para Él, dejando tus derechos a un lado para vivir en los derechos de Jesús, en aquello que Él te puede demandar porque Él te compró. Entonces vas a perder tu vida a ojos de mucha gente, por eso tenemos muchos problemas a veces con los familiares. Estás metido en la iglesia, siempre metido en la iglesia. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Es que tu vida es la iglesia, chica, qué aburrimiento, estás perdiendo la vida. ¿Alguien la ha escuchado? Yo cuando inicié la escuchaba mucho. Ana, tía, ¿de dónde has caído? Estás perdiendo la vida. Sí, me podía identificar. El que pierde su vida la ganará. Porque perdí una vida de miseria, pero gané una vida en abundancia. Y es la que quiero vivir. Y es la que quisiera que tú decidas vivir. Pues como dice ahí el texto que llevó las ovejas a través del desierto, a través de tantos peligros, de tanta soledad, a través de un proceso en el cual tal vez él pensaba para él mismo, fallé. ¿Por qué maté a ese egipcio? Mira, él no se libraba, era un hombre como nosotros. ¿Cuántas culpabilidades tenemos, verdad, por las cosas que hacemos mal? Habrá estado pensando, ¿por qué mataría yo al egipcio? Llevo una muerte sobre mí, una muerte que me ha hecho perder todo lo que conocía. Y aunque tenía el amor, siempre Dios sale para rescatarnos con consuelo, ¿verdad? Aunque tenía el amor de Séfora, se ve en el nombre del Hijo que no tenía plenitud. Forastero soy. Y en medio de todo esto, Dios no desistía de él. Aunque él habrá estado pensando en un montón de cosas como nosotros solemos pensar. Voy a huir, voy a salir de este lugar. No importa, Dios no se olvidó de ti. Dios no desiste de ti y no se va a olvidar del plan que tiene contigo. Además, tiene extendido su perdón para ti. Si alguien aquí se cree culpable, recuerde que Dios no le culpa y tiene extendido el perdón. Así como Moisés falló al matarle el egipcio, al huir, falló en tantas cosas. Estaba en el desierto, tenía 80 años de edad, parecía que ya todo estaba perdido. Parecía que realmente todo estaba perdido, pero Dios no desistía de él. Y aunque Satanás le decía, estás perdiendo el tiempo, estoy segura que una voz interior le decía, lo estás invirtiendo en el reino. Y esa es la voz que tú tienes que escuchar hoy. No estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo tu vida en el reino para que el interior se construya bien. ¿Cuántos años llevas desde que aceptaste a Jesús? Desde que se te dio una palabra. ¿Cuántos? Seguro que en esos años ha habido caídas, ha habido levantadas, ha habido procesos que has pasado, ha habido cosas que has aprendido. Pero si todavía estás ahí, permanece donde estás, sin dejar que tu mente te lleve para afuera. No hablo solamente de la iglesia, hablo de una posición de paz, en quietud y en reposo. Y lo primero que Satanás te va a querer venir a robar es eso, la quietud y el reposo. Cuando no sabes qué decisión tomar es el tiempo donde no hay que tomar ninguna decisión. Simplemente hay que permanecer, porque a Dios no le importa esperar para prepararte de verdad. De verdad. Mira, cuando Moisés mató al egipcio, estoy segurísima que él se sentía súper preparado, con esa fuerza de la juventud. Pensaría, yo ya estoy preparado para ser el líder, el libertador. Pero Dios esperó a que todo eso le faltara para mostrarse a través de su debilidad. Nosotros siempre estamos listos, pero Dios no nos ve listos hasta que realmente nuestra fuerza haya desaparecido
y pueda Él mostrarse a través de nuestra debilidad. Luego fíjate qué interesante este dato que dice que Moisés llegó hasta Horeb, dice, monte de Dios. Horeb, monte de Dios. La palabra Horeb significa desierto, soledad, asolador, secar. Es decir, que en su vida natural Moisés llegó ahí a un desierto desolador. Pensaba que ya estaba seco, los sueños se habían acabado. Todo esto fue su Horeb. En el mundo natural uno puede estar caminando por estos valles de soledad, por estos valles que parece que estás olvidado. Nadie te ve, nadie te siente. Crees que hasta Dios te olvidó, pero seguido pone monte de Dios. Lo que Horeb simbolizaba en el mundo natural no era así para Dios, porque la Biblia califica Horeb, monte de Dios, lugar de manifestación divina. En la vida interior de Moisés, cuanto más se acercaba a esa soledad, a ese desierto, y pasaban los años y era procesado y era trabajado, cuanto más en el interior era trabajado su corazón, más cerca estaba de ese monte de Dios, lugar de manifestación divina. Esos escenarios de soledad, de frustración, de todo lo que tú te puedes encontrar que crees que estás perdido, esos escenarios son perfectos para la manifestación de Dios. Yo muchas veces os cuento las experiencias que tengo con Dios, pero las mayores manifestaciones que yo he tenido con Dios han sido en momentos de profundo dolor, de profunda soledad, cuando he estado confundida, cuando he estado que no sé ni dónde estoy. Y ahí, en mi debilidad, Dios se hacía fuerte. Y ahí, en mi debilidad, de pronto encontré al Señor. Y esto es exactamente lo que le aconteció a Moisés. Toda la fuerza de su juventud, todo el fuego interior del libertador ya se había apagado. Ya la fuerza no existía. Ya todos esos argumentos que tendría para defender a su pueblo, para todo lo que quería hacer con la fuerza de su juventud, ya no estaban. Y ahí, en ese momento, cuando no estaban, el Señor se le apareció, Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ese tiempo de desierto y soledad, donde parece que nada prospera al punto de que parece que estás perdiendo tu tiempo, perdiendo tu destino. Ese es el tiempo precisamente donde Dios te prepara, te enseña a escuchar su voz, porque en esos escenarios todas las voces de alrededor se detienen. No hay nada. En el desierto no hay nada más que silencio, calor, frío, peligro, todo aquello que te hace depender de tu Dios, porque no puedes contra el calor del día en un desierto y no puedes contra el frío de la noche en un desierto. No puedes con la soledad de tus pensamientos en un desierto. Entonces todo esto comienza a minar tus fuerzas y en el desierto es el lugar donde tus fuerzas se van. Pero es ahí cuando Dios dice, ahora yo te veo preparado. Ahora yo veo que nada puedes sin mí. Tú has entendido que nada puedes sin mí. Y ahora yo me voy a hacer fuerte en ti. Porque una de las cosas que los desiertos producen en nosotros es que antes nos sabíamos toda la teoría de que no podemos sin Dios, Dios es fuerte en mi debilidad. Nos sabíamos toda la teoría, pero vivíamos otra cosa, no teoría. Porque vivíamos como toros bravos. Un día me dijo el Señor, eres como un toro bravo, Ana. Yo me sabía el amar a los demás. Yo me sabía la misericordia, el ser débil para que Él sea fuerte. Yo me sabía toda la teoría. Fueron los desiertos los que procesaron mi vida y me hicieron vivir esa realidad. Ya no era teoría, ya vivía la práctica en mi propia vida. Y eso es lo que el desierto hace. Ese es el punto donde tú estás preparado. Ya no son tus fuerzas de libertador. Yo voy a hacer proezas. Yo voy a hacer. No. Incluso en los matrimonios, yo voy a orar, voy a ayunar, todo eso está muy bien, pero como nazca de un sentimiento donde tú crees que puedes hacer algo, entonces nada vas a poder hacer. Dios te va a hacer permanecer en ese desierto hasta que esas fuerzas se esfumen. ¿Y te has dado cuenta qué escenario tan extraño el de Moisés? 80 años, mira, cualquiera de nosotros pensaría en un libertador, en la fuerza de su juventud, ¿verdad?
80 años, el pobre hombre ya con pensamientos frustrados de forastero soy en esta tierra. Solo, abandono, soledad, culpabilidad, un asesinato de por medio. ¡Qué escenario tan extraño! El escenario que ninguno de nosotros pensaría para ser la plataforma de un llamamiento, la plataforma de tu éxito. Pues cuanto más lejos creas estar de tu plataforma, estoy segura que más cerca estás del corazón de Dios. Porque el corazón de Dios y sus pensamientos nada tienen que ver con los nuestros. Ahí estaba Moisés en un escenario que nadie pensaría que fue su éxito y donde Dios se le manifestó. Y fíjate otra cosa, ahora que Dios le llama, él piensa que no puede. Porque Dios lo llamó, sabemos la historia, ¿verdad? Dios lo llama para ir delante del faraón, para librar a su pueblo, y él piensa que no puede y empieza a decirle, no, Dios, por favor, llama, manda a otro. Y cuando nadie le había llamado, él pensaba que él podía y él solo se ofreció. Y se ofreció, mató al egipcio y salió mal. Esto también nos enseña que cuanto más preparados nos creemos estar, más lejos estamos de estar preparados. Más lejos. Por eso una de las claves de verdad que hay en esta casa, yo siempre se lo digo a los predicadores cuando me dicen que no puedo, que te digo que no puedo, digo gloria a Dios, porque no le dices no a Jesús, pero dices no puedo. Entonces Él estará escuchando, no puedo sin Dios. Es como un sello de esta casa, ¿eh? La gente que ha perdido toda su fuerza, de pronto Dios los llama a predicar. Han perdido toda su fuerza. Nos compartía nuestra hermana Paola también su testimonio, ¿verdad? Ella creía que ¿cuándo voy? Soy invisible, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? Cuando perdió y se desgastó con todas sus fuerzas es cuando Dios le dijo, ahora que no te queda nada de ti, ahora puedo salir yo. Entonces, cuanto más preparado te creas estar, creo que tienes un punto ahí para decirle a Dios, vaya a ser que no estoy preparado. Mírame, Señor. Y me encantó algo que le escuché a Marquitos en la predicación, que estaba hablando de las personas, ¿no? Que todo lo critican. Pues la danza tiene que ir vestida de amarillo, no sé, bueno, no me acuerdo los ejemplos que puso, pero yo voy a poner otros, ¿vale? Porque yo estaba escuchando los ejemplos y se lo dije hasta él, le dije, mira, es que yo no he hablado contigo y van a pensar los hermanos que he hablado contigo, porque dio cosas en el blanco, pero en el blanco. Y él terminó diciendo, si todo ese tiempo que pasas criticando lo pasarías orando, todo habría cambiado. Y es que ¿sabes qué pasa? Que es otro de los puntos donde se ve nuestra fuerza. ¿Y sabes qué es tu fuerza? Tu fuerza es un estorbo para Dios. Porque te has parado a pensar que todo eso que criticas que está mal puede ser que sea del agrado de Dios, aunque no sea de tu agrado. Entonces tu fuerza finalmente es un estorbo para que Dios haga contigo lo que ha determinado hacer. Me encantó. Gasta todas tus fuerzas en orar, en doblar rodillas, en ayunar si quieres, hermano, para que Dios me cambie. Te diré, solo pasarás hambre porque Él transformará mi ser, no por tus ayunos o por tus opiniones. Pero si quieres, dale ahí, mi hermano. Y ponte en línea. Pero si pasaras orando todo aquel tiempo que pasas criticando, creo que toda tu vida cambiaría, porque lo primero que cambiaría sería tu corazón. Entonces deja que Dios te lleve a ese monte Oreb en lo natural. Permíteselo. No descoces contra el aguijón. Dile al Señor, voy a perseverar, voy a permanecer en este lugar. En este lugar que me incomoda, en este lugar que no entiendo nada, en este lugar seco, árido, asolado, en este mi Oreb, porque en el mundo espiritual mi vida está siendo transformada para tener un encuentro con Dios en el monte de Dios. Ese es el trabajo que Dios está haciendo. Voy a pedir, por favor, los adoradores. Dios nunca te va a desechar. Aún le hayas fallado, aún le hayas decepcionado o tú te sientas decepcionado, tú te sientas frustrado, te sientas tentado a dejarlo todo y huir, Dios no desistirá de ti. Aunque me digas, es que ya ni sueños tengo, pastora, no importa, Dios va a soñar por ti, Dios soñará por ti. Entonces acércate a ese monte de Dios.
¿Cuántos aquí pueden decir, yo sí que he estado en mi Horeb? Yo sí que siento que mi vida ha estado metida en Horeb, porque siento que ni agua había en ese desierto. De tanto en tanto el Señor me traía un sorbito para sobrevivir. Entonces, ahí bajo el Séquina de Dios, si has permanecido, ahí vas a tener la manifestación de un Dios vivo para ti, para elevarte, para direccionarte, para enviarte. Tal vez, quién sabe si hoy es el día donde Dios te dice, has perseverado hasta aquí, yo te voy a enviar y vas a hacer grandes cosas para mí, pero yo seré tu fuerza. Tú serás mi instrumento, yo me vestiré de ti, pero yo seré tu fuerza. Mis opiniones, te dice Dios, estarán embriagando, influenciando las tuyas. Mis deseos serán tus deseos. Y aunque tengas miedo, yo estaré contigo. Pero todo esto solo sucede cuando tú estás en un punto de quebranto, en un punto de no a mis fuerzas, donde Dios se pueda vestir. Mira, ¿sabes? Por esa sola vida yo le daría gracias a Dios. Porque aquí hay un Moisés. Tú eres un Moisés. Tienes un llamamiento. Ahí hay un Moisés postrado. Pero puede ser un Moisés en el palacio con tu propia fuerza o un Moisés en el desierto camino a Horeb. ¿Quién quieres ser? Yo toda mi vida quiero ser esa persona que esté donde esté absolutamente segura que estoy en la voluntad de Dios, en el centro de su voluntad. Y eso no quiere decir que siempre todo me salga bien, sino que siempre, esté donde esté, Dios está. Dios está agradado conmigo, sonriendo mi vida. Dios está. Yo te pido, Espíritu Santo, ahora que comiences tu obra, Señor. Comienza a fluir a través de ellos, en ellos. Lo has hecho tantas veces, mis palabras, llevarlas a sus oídos de manera que ellos tienen la necesidad de escuchar. Tal vez ni siquiera lo he dicho, pero ellos lo han escuchado. Han escuchado tu voz hablar a su corazón. Yo te pido ahora, Señor, hables a sus vidas, les hagas entender en qué punto están. Atráelos a tu presencia, porque te quieres manifestar. Atráelos a tu presencia. Y todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a ese monte santo, a ese monte de Dios donde Él te está esperando para tener un encuentro con la zarza, con esa zarza ardiente que va a transformar tu vida, que va a transformar tu corazón, que hará de ti, de un fracasado a un gran libertador, de un fracasado, de un frustrado a un gran empresario, a un padre de la casa honorable, de estima. Hará de ti, de un drogadicto, a una persona cuerda, una persona sin vicios, una persona que ayudas a otros a salir de esos propios vicios. Hará de ti lo que Él diseñó hacer. Y eso siempre es bueno. Progreso, avance y mejora. En el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que las cadenas que te atan caen, que los grillos en tus pies caen, que sales a un nuevo caminar, porque Dios te está llamando para tener un encuentro con Él. Encuéntrate con Él, encuéntrate con Él.